Mateo 11:15. El que tiene oídos para oír, oiga. El Evangelio de Mateo registra 2 ocasiones donde aparecen estas palabras dichas por Jesús. ¿Qué significan? El que tiene oídos para oír, oiga. Pareciera dar a entender que una cosa es tener la capacidad de oír y otra muy diferente de prestar atención, meditar, evaluar, tomar decisiones. ¿Sí? Aló, ¿qué pasó? Aló. Están jugando con el sonido. Ahora, esta frase es en realidad una exhortación hecha por Jesús a prestar verdadera importancia, ¿sí?, a lo que Jesús les iba a comunicar. Las 2 ocasiones fueron, una fue cuando habló de el sembrador que echa la semilla en diferentes clases de tierra, donde solo una de ellas, ¿sí?, produce el fruto adecuado, las demás todas se pierden. Y la otra ocasión se refirió a que cuando los hombres tienen mala actitud, no importa cómo se comunique el mensaje, de todos modos la persona no lo va a aceptar. ¿Me le subes un poquito, por favor? Ahora, cuando este asunto de la comunicación, pues puede resultar muy complicado. Cuando nosotros queremos hacer énfasis en algo, tenemos varias opciones, ¿no? Uno de golpe llama a los hijos y uno pone cara de serio y habla así pausado: mi amor, es que quiero que tengas en cuenta. Sí, y habla uno así muy seriamente tratando de que la comunicación no se pierda. Otros, sí, a veces comenzamos a abrir los ojos y a subir el tono de voz de ver que no me están poniendo atención, entonces ya tantas veces le he repetido, pero oiga. A eso le suma uno el manoteo. Yo a veces voy en el carro y veo a una señora por allá. Uno no oye nada, pero dice: uy, allá la cosa está grave. Sí, ya la señora está manoteando y no sé qué, y él también. Entonces dice uno, si de golpe uno escucha, si de golpe uno ve que hay, sí, es señal de asombro, o sea, qué indignación que es lo que está pasando. Y en estos días vi en un partido que pasaron que el árbitro tomó una decisión y el director técnico no le gustó. ¿No vieron? Y el tipo cogió y se rasgó la camisa y al estilo judío, mostrando la indignación, buscando comunicar la indignación acerca de eso. La verdad es que a veces cogemos malas mañas al comunicar y por supuesto hay algunos espantosos. Dicen que la bomba en el Andino pues la estaban preparando en el baño, ¿sí?, para hacerla explotar en un lugar que hiciera muchísimo daño. Sí, que afortunadamente parece que se les explotó preparándola en el baño, por eso solo hubo 3 muertos. Y esa es también una forma de comunicar, un resentimiento, una amargura, un odio, sí, ante ciertas clases sociales. O sea, insisto, la comunicación es muy complicada. Ahora, uno ve que en la familia también pasa. Creo que es la experiencia de todos con nuestros hijos, que uno le dice al hijo: mi amorcito, tal cosa, ordena tu cuarto. Sí, mamá. Ordena tu cuarto. Y nada. Y entonces uno termina subiendo el tono de voz. ¿Sí? ¿Y por qué uno sube el tono de voz? Por no aplicar principios bíblicos. Si no hace caso, dele vara. Eso le afina el oído lo más de bueno. Pero uno no quiere darles vara porque no es agradable para uno. Entonces uno vuelve, insiste, y uno va subiendo la voz y hay familias donde termina hablando a los gritos. ¿Por qué? Porque no hay una forma correcta de comunicarse. Si uno les da sus buenos varazos del chino, pues aprende. Entonces no hay que subir la voz, se mantiene la comunicación muy amable. Pero a veces yo he escuchado cristianos que van donde sus familias y dicen: no, ya que hemos cambiado tanto nuestra forma de hablar entre nosotros que voy a donde mis padres y me parece tan incómodo ver cómo tiran cosas y indirectas y se suben la voz. Muy harto ese tipo de comunicación, pero eso obviamente por no hacer las cosas de manera correcta. O sea que es mejor darle varazo a los hijos, no amenazar, porque amenaza y no cumple, no tape los oídos. Amenaza y no cumple, dele bien duro, pero
Usted es juicioso, no se preocupe. Ahora, Dios ha pasado en su comunicación con el hombre también por una serie de procesos. Digamos, Dios lo ha intentado de muchas formas y tengo la absoluta certeza de que esos intentos de Dios no es para ver si funciona. No, Dios ya sabe que funciona y que no funciona. Pero Dios en su misericordia ha comunicado sí, sus verdades de muchas formas diferentes para que nosotros entendamos que no importa cómo sea comunicada su verdad, si no hay disposición, no la vamos a aceptar. O sea, no es Dios haciendo intentos, es Dios mostrándonos la necedad de nuestro corazón. De ese tema es el que estamos hablando. Uno escucha que la gente dice, no, es que Dios me da mucho garrote, si Dios me tratara a mí suavecito, yo caminaría. Y lo trata suavecito, se pierde. Recuerdo un discípulo que él sí decía lo contrario. Hermano, pero estás mal, vuelve, ¿qué te pasa? No, yo la verdad, yo necesito es que Dios me dé un buen garrotazo. Si Dios no me da un buen garrotazo, otras veces es, ay, es que si Dios me diera un carrito, yo sí no faltaría a la iglesia, ¿no? Es que si yo tuviera un carrito y tiene el carrito, se va a paseo todos los fines de semana y no vuelve. O sea, son triquiñuelas en nuestra comunicación con Dios, pero la verdad es que Dios ha usado de todos los métodos, a través de todos los tiempos. La humanidad ha recibido juicios tremendos, el pueblo de Israel ha recibido disciplinas y juicios tremendos, y en términos generales la comunicación no ha funcionado para la mayoría. El pasaje completo dice Mateo 11:15, el que tiene oídos para oír, oiga. Mas, ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo, os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. Porque vino Juan que ni comía ni bebía y decían, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. O sea que viene Juan Bautista con un estilo de vida, pero sí, ultra de abstención, es un endemoniado. Y viene Jesús y vive normalmente. Come, se tomaba sus vinos, normal. No, es un comedor, un bebedor. Y claro, como iba a compartirle a los pecadores y ve a esos amigos que tiene. Entonces, ¿cuál es la forma en que quiere sí, recibir el mensaje? ¿Qué tipo de mensajero quiere? Cuando no hay disposición en el corazón, ningún mensajero sirve. Hace unos meses, o hace un año, no sé, les leía aquí algo acerca de los pastores, ¿no? Entonces dicen, si el pastor es muy joven, no tiene experiencia. Si el pastor es muy viejo, no, ya no tiene ánimos. Si el pastor es buen mozo, no, qué peligro para las señoras. Si el pastor es feo, no, pues con esa cara no le pone atención. Si el pastor saluda mucho, uy, no, está muy saludable. Si saluda poco, no, qué tan serio. Si el pastor tiene plata, pues no, quién sabe, estará robando a la gente. Si el pastor es pobre, no, ahí no hay bendición de Dios, no tiene ni 5. Y entonces era algo bastante largo donde no hay pastor que sirva cuando el feligrés no quiere escuchar la palabra. Y obviamente cuando se recibe la palabra se trata de boicotear la imagen del que la está dando. ¿Sí? Eso pasa en la política y en todo. Si sale un testigo diciendo unas barbaridades, acusando a alguien, no, es que él es falso. Sí, por esto y esto y esto, y es más o menos la misma mecánica que se hace cuando no se quiere escuchar la palabra de Dios. Ahora, dentro de la cultura judía, cuando se quiere hacer énfasis en la importancia de algo, lo que se usa es la repetición. Sí, la repetición. Usted puede notar que hay varios textos de la Biblia que dice una cosa y vuelve la otra y vuelve y dice lo mismo de otra manera. O sea, la repetición es la forma como se trata de hacer énfasis en las cosas, de palabras o de frases. Por ejemplo, en el caso de Nicodemo, que se acerca a Jesús asombrado por los milagros que Jesús hace y le dice, ¿sí? De noche parece, según algunos, para que no lo vieran, ¿sí? Es que nadie puede hacer las cosas que tú haces si no está Dios con él. Le dice Nicodemo a Jesús. Y Jesús le dice, San Juan 3:3, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, de cierto te digo. Ahí está la repetición y el énfasis, ¿sí? Que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios.
O sea que esta expresión de cierto te digo, tenía que ser tomada por Nicodemo como algo supremamente importante, igualmente para nosotros. Si miramos el contexto del pasaje, ¿de qué está hablando? De la fórmula para salvarse. ¿Habrá mensaje más importante para toda la humanidad que ese? Jamás. El mensaje más importante que el hombre puede recibir es la información de cómo salvarse. ¿Y la clave cuál es? Nacer de nuevo. Si una persona no se salva, no importa absolutamente nada lo que haga a lo largo de su vida, va a terminar excluido de la presencia de Dios y va a ser mejor le hubiera sido no existir. O sea que es solo la salvación lo que hace que la vida sea valiosa. Nicodemo no entiende. Y lo grave de que no entienda Nicodemo es que era un principal entre los judíos, o sea, era una persona culta de los que gobernaba, era maestro de Israel, encargado de enseñar a los otros acerca de las cosas de Dios, y además era un fariseo de la religión más recalcitrante, más depurada. Entonces, si esa persona no sabía cómo se salva una persona, gravísimo el asunto. Por esta razón, Nicodemo pregunta, y cuando pregunta de qué se trata eso de nacer de nuevo, Jesús vuelve y le dice, versículo 5, San Juan 3:5, respondió Jesús, de cierto, otra vez, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. O sea que le amplía un tricitico la información, ya le habla de un nacimiento de agua y de Espíritu, pero vuelve y le insiste que si no nace de nuevo, no va a obtener la salvación. No entiende. Sí, Nicodemo no entiende, y cuando vuelve y pregunta, Jesús vuelve y le contesta, San Juan 3:10. Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Ay, ay, ay. Y nuevamente, de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? O sea, si solo le estoy hablando de cómo salvarse y usted no cree, no entiende nada, ¿qué tal que yo le hable de todo lo que va a suceder allá? Pero nuevamente la frase, de cierto te digo, ¿por qué? Porque es el tema más importante. No es suficiente tener fe en Jesús, no se trata de ser buena persona o dejar de ser malo, no. Se trata de un solo asunto. Hay que nacer de nuevo. Hay que colocar suficiente fe en Jesús para que Él, viendo esa fe, produzca en nosotros el nuevo nacimiento, y si eso no ocurre, el resultado será que la existencia de esta persona al morir será terrible porque va a estar separado de Dios. Ahora, ¿por qué estar separado de Dios es algo terrible? Porque Dios es santo. Y tal vez eso a muchos no les diga, pues mucho. Dios es santo y yo lejos de Él, terrible. ¿Cómo así? Hay que comprender qué significa la santidad de Dios para entender la desgracia tan grande que es vivir lejos de Él. ¿Qué es que Dios sea santo? Que Dios sea santo, hablábamos la semana pasada que la santidad de Dios muestra una enorme diferencia entre Él y todas las criaturas y todo el universo. Solo Él es todopoderoso, solo Él es justo, solo Él es bueno, solo Él es amoroso, solo Él es generoso. O sea, todo lo bueno está en Dios. Por lo tanto, vivir una eternidad separado de Dios implica perderse de todo lo bueno, y si no hay todo lo bueno, pues le toca ¿qué? Pues todo lo malo. ¿Sí? Por eso es el llamado de Dios, sed santos, ¿sí? Porque yo soy santo, como yo soy santo. O sea, que nos apeguemos a Él, porque eso es lo que es prácticamente todo lo que necesitamos, buscar ser santos para recibir de la santidad de Dios. Este asunto de la santidad de Dios es algo muy grande, es incomprensible para nosotros los hombres, poquito entendemos. Y podemos ver la grandeza de la santidad de Dios, por ejemplo, cuando vamos a la adoración celestial. Y la Escritura nos habla de unos seres, ¿sí?, espectaculares. Alguien hacía la interpretación de que como están llenos de ojos por dentro y por fuera, es para tratar de ver la grandeza de Dios. Y estos seres, ¿qué es lo que hacen allí en la presencia de Dios? Apocalipsis 4:8. Dice, y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos,
Ojo, y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. O sea, si la repetición muestra la importancia de algo, se imagina 4 seres espectaculares día y noche sin parar, repitiendo Santo, Santo, Santo. ¿Cuán grande será, ¿sí?, la santidad de Dios? Y cuando habla el que era, el que es y el que ha de venir, ¿a quién se refiere? Exactamente a Jesús. O sea, Jesús es Dios y es santo, santo, santo. Y obviamente, sí, hay un gran problema en el caso nuestro de que necesitamos conocer la santidad de Dios. Ahora, resulta que no hay nada más importante para el hombre que entender la santidad de Dios. Y asimismo, entender la santidad de Dios es lo que yo necesito para poder ser santo. ¿Ya? Debo entender la santidad de Dios, ya que Dios me dice que apunte a eso, pero debo también entender la santidad de Dios porque es lo único que me permite llegar a ser santos. ¿Qué quiero decir? Si los hombres, aun si nosotros como hijos de Dios, lográramos ver y entender la grandeza de la santidad de Dios, esa sola comprensión cambiaría nuestra manera de vivir. Ahora, eso es vida de fe. ¿Qué es vida de esfuerzo? Uy, no, es que a mí me falta paciencia. Uy, no, es que a mí me falta tal cosa. Uy, tengo que ponerme las pilas. Eso no sirve para nada. Eso puede cambiar su vida, pero no sirve para nada. Usted puede volverse a punta de esfuerzo personal muy calmado, ¿sí? Y aunque le duelan las tripas, ser generoso cada vez que da. Y usted puede ser la más lindo de todo. Eso no sirve para nada porque es su esfuerzo tratando de cambiar lo que usted es. Lo correcto es que usted ve la santidad de Dios y la santidad de Dios lo cambia. Usted no tiene que hacer ningún esfuerzo. Cuando se ve la santidad de Dios, lo difícil es volver a pecar. Cuando no se ve la santidad de Dios, toca estar haciendo fuerza, ¿sí?, para tratar de cambiar. O sea que si no puedes salir de cierto pecado, si no puedes obedecer a Dios, si no puedes dejar de afanarte por las cosas, si no puedes dejar de juzgar mal a los demás, lo que debes pedirle al Señor no es más fuerza ni nada por el estilo. Lo que debes pedirle a Dios es, Señor, permíteme verte. Porque cuando yo te vea como tú eres, esa revelación va a cambiar mi vida, ¿ya? O sea que no es pedir fuerza, dame tu poder. No, lo que hay que pedir realmente es poder ver la grandeza de Dios. Cuando uno revisa las oraciones de Pablo, son en ese sentido. Efesios 1:17, está orando por sus discípulos y dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, ojo, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. O sea, la primera oración por un discípulo es, Dios mío, que este discípulo, que este hijo, que esta esposa mía, que te conozca, Señor, que te pueda conocer. Eso es lo más importante que usted puede pedir por una persona, que conozca realmente a Dios. No que conozca la Biblia, no que se aprenda las normas y se vuelva muy obediente a la Biblia, no, que conozca a Dios. Porque conocer la Biblia, vaya y busque una persona de esas que se va por allá al Himalaya, un monje que vuela sentado, que come un frijol al mes, qué sé yo. Sí, y usted dirá, no, ese hombre es santo, ni un mal pensamiento. Eso no sirve para nada. Sí, lo que realmente necesita el hombre es conocer la santidad de Dios. Continúa diciendo, dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza, qué es lo que esperamos, y cuáles las riquezas que tenemos. Pero luego en el 19, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. La supereminente grandeza de su poder. Imagínese que usted se preocupa por algo. Imagínese que usted va a una pelea y le dicen, bueno, usted puede llevar a una persona que pelee por usted, ¿sí? Y entonces alguien dice, sí, yo le mando a alguien que pelee por usted. Entonces usted va a la pelea, pero no ha llegado el que lo va a defender, y usted ve que llega el otro y llega allá con un King Kong, ¿sí?
Y entonces usted lo que puede pensar, uy, ese man parece un gorila. No, eso va a estar grave, o sea, nos va a cascar. Y de golpe usted se voltea y ve al que lo va a defender a usted y mide 10 pisos de alto. Sí, un gigante, un Godzilla. El otro mide apenas 3 metros. Sí, cuando usted ve ese de 50 metros, ¿qué va a pasar? Va a tener que decir, necesito que se me quite el miedo, necesito que... No, con solo ver semejante mastodonte, dice, no, este lo pisa y ya acabó el asunto. O sea, el solo ver la grandeza del que está a su lado le permite descansar. Pero cuando estamos preocupados, Señor, dame paz, Señor, dame paz, y Señor, dame contentamiento, y Señor, dale... Esas oraciones son producto de que usted no tiene ni idea quién es Dios, quién es el que lo defiende, quién es el que lo ama, quién es el que lo dirige. Y entonces, claro, como usted no tiene ni idea de la grandeza de Dios, usted anda dudando, si será de esta manera, y si será de esta otra, y si funcionará, y no me irá mal, y tal cosa, y no perderé. Todo producto de que no entiende quién es el que está detrás de usted, sí, respaldándolo. Por eso es que la oración más importante es esa, sí, que podamos conocer quién realmente es el Señor. En 2 Corintios 3:18 vuelve y dice lo mismo. Dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Los espejos eran borrosos, no se veía muy bien la imagen, pero lo que dice, vea, cuando usted logra ver la gloria de Dios, en la medida en que usted ve la gloria de Dios, ¿qué sucede? Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. O sea, lo que usted logra ver en Dios se vuelve realidad en su vida. Lo que usted logra ver en Dios se vuelve realidad en su vida. Tu corazón no cambia, no está siendo transformado. Sigues luchando contra el pecado y empeorando. La razón es que te estás volviendo religioso, que estás conociendo la Biblia, que te estás esforzando, pero no tienes ni idea quién es Dios. Y eso no sirve. Porque cuando alguien, por ejemplo, logra ver la paciencia de Dios, cuando alguien logra ver la paciencia de Dios en su vida, se vuelve paciente con los demás. Y si no es paciente con los demás, viendo la paciencia de Dios, se va a sentir canalla, miserable, una porquería se va a sentir. Porque va a pensar, mire todo lo que Dios me ha soportado, todo lo que ha esperado, todo lo que ha hecho a pesar de mi necedad y de mi pecado, y yo al otro lo ahorco por cualquier cosa. Oye, yo soy el más miserable de todos. Ver la paciencia de Dios en nuestra vida nos hace pacientes para los demás. ¿Sí? Ver la generosidad de Dios con nosotros nos hace generosos con los demás. Ver la fidelidad de Dios con nosotros nos vuelve puntuales, fieles con los demás. O sea, lo que usted logra ver de Dios es en lo que usted se convierte. Por lo tanto, volvemos a lo mismo. No hay nada más importante que la revelación. Cuando usted comprende el amor de Dios por usted, usted se vuelve igual de amoroso. Cuando usted simplemente lee acerca del amor de Dios y que murió en la cruz, pero no entiende nada y no ve la grandeza de Dios, usted pues sigue siendo la misma persona. Primera de Juan 3:12, el mismo principio. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Cuando le veo, me vuelvo como Él. Cuando hay pecado, ¿sí? Cuando hay miedo, cuando hay codicia, cuando hay todo este tipo de cosas, no ha visto a Dios. Es una persona religiosa. Cree en Jesús, lee la Biblia, trata de hacer las cosas bien, pero no ha visto a Dios. Porque el que ve a Dios, su vida es transformada. Eso es lo que la gente necesita ver. ¿Qué piensa una persona cuando alguien le habla de Dios y luego le incumple, le roba, le miente? ¿Qué piensa? ¿Qué Dios será ese? ¿A qué iglesia ir para no ir? ¿A qué iglesia va para no ir? La gente necesita es ver en usted, ¿sí?, esas características de Dios. Más bien ocurre lo contrario. Hay gente que se porta tan chévere que la gente le dice, oiga, hermano, ¿usted qué come?
Es que usted es diferente. Yo veo que aquí en la oficina todos hacen eso y usted toma una posición tan diferente, tan sabia, tan justa. ¿Usted con qué se alimenta? Bueno, es que me alimento con la palabra de Dios. Eso tiene fuerza. Pero esos que hablan de Dios y usted, no es que yo soy cristiano. Sí, y hasta para pedir puesto, yo soy cristiano, porque como, sí, ya no sirve. Antes servía decir ser cristiano, ya no sirve. Hay tan pésimo cristiano por todos lados que ahora toca decir. A mí, por ejemplo, yo antes decía con orgullo, yo soy pastor. Y luego con el tiempo digo, no, pues, pastor sinónimo ladrón. Usted va a un banco y a un pastor no le prestan plata. De ese tamaño es. Sí, entonces ahora toca decir, yo soy pastor, pero yo no hablo de plata. Mejor yo soy pastor, pero no hablo de los ladrones. Toca aclarar. Uy, sí, porque es que hay mucho ladrón, dice la gente. Sí, producto de eso, de no hay conocimiento de Dios, reparten mucha información, pero no es el testimonio que el mundo realmente necesita. Creo que esa es una de las razones por las cuales en el primer mandamiento, lo primero que Dios le dice al pueblo de Israel cuando le da sus mandamientos bajo el viejo pacto, lo primero que le dice que es, Éxodo 20, 4 y 5, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas de abajo de la tierra, no te inclinarás a ellas ni las honrarás. No se hagan la imagen de ningún Dios. ¿Y qué es lo que ha pasado? Que el pueblo se hacía unas imágenes de unos dioses absurdos que pedían un comportamiento absurdo. Y cuando el pueblo de Israel se juntó con otros pueblos y creyó en los dioses de ellos, terminó sacrificando sus hijos a los Baales. ¿Por qué? ¿Por qué no te hagas ninguna imagen de Dios? Porque en primer lugar, ¿qué imagen podemos hacer de Dios? Y en segundo lugar, porque así como son los ídolos, así es el comportamiento de la gente. ¿Cuál es el ídolo número uno del planeta? El dinero. ¿Cómo es el comportamiento de la gente? Sí, todo por dinero, hasta acabar con la humanidad, hasta acabar con el planeta, todo por dinero. Y uno se pone a pensar, autos eléctricos hace casi 100 años los pueden haber sacado, mucho de eso es increíble. Ahora están sacando un par de autos eléctricos que otras compañías están pero graves porque aceleran en 3 segundos a 100 kilómetros por hora y andan, bueno, unas maravillas están sacando ahora. ¿Por qué no los han sacado hace rato? ¿Por qué no? El negocio del petróleo es muy bueno, no importa que se estén tirando todo. ¿Sí? Y todo es así, según cómo es el Dios, así es el comportamiento. Después del dinero yo pienso que el siguiente Dios es el sexo. ¿Qué está pasando con el asunto sexual? ¿Sí? Con el cuento del género, otras cosas terribles, según cómo son los dioses, así es el comportamiento de la gente. Dios quiere que la gente tenga un comportamiento correcto, deben ver la imagen correcta de Dios. Ahora, definir a Dios es algo imposible, o sea, cuando yo pienso en hablar del amor de Dios o de la grandeza de Dios, me considero excluido. Yo podría hablar mucho del amor y de la grandeza de Dios, pero todo lo que yo hable no creo que llegue ni a los tobillos de lo grande que realmente es Dios. Sí, y es el impedimento de un Dios todopoderoso tratando de comunicarle a un hombre tan limitado su grandeza. Sin embargo, hay pasajes en la Escritura donde Dios le habla al pueblo diciéndole, oiga, pero mire quién soy yo, ¿qué le pasa? Mire quién soy yo. Por ejemplo, Isaías 40. Pongamos mucha atención. Dice, ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo, ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada y lo que no es. ¿A qué pues haréis semejante a Dios, o qué imagen le compondréis? El artífice prepara la imagen de talla, el platero le extiende el oro, y le funde cadenas de plata. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. ¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra,
cuyos moradores son como las gostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra, tan pronto como sopla en ellos se secan y el torbellino los lleva como hojarasca. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todas llamas por su nombre, y ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Y cuando Dios le habla así al pueblo de Israel es, vean lo grande que soy yo. Y esto ocurrió después de que el pueblo vio lo que pasó, que es lo que estamos revisando en Egipto, los milagros tan poderosos de Dios para sacarlos. Y en cualquier necesidad corrían a buscar otro Dios y hacer las cosas que otro Dios les pedía en lugar de hacer lo correcto. ¿Sí? O sea, ¿qué es eso? Es una imagen deficiente de Dios. Cuando uno piensa en la grandeza de Dios, con solo leer esto, que no es lo grande que es Dios, Dios con 3 dedos no junto al polvo de la tierra, es una forma de comunicar lo que Él hace, Él es mucho más grande que eso, ni siquiera usó dedos porque no tiene dedos. O sea, es algo, sí, descomunal. La pregunta es, ¿ese Dios todopoderoso, inmensamente grande, tendrá la sabiduría suficiente para decirte cómo vivir bien? ¿Ese Dios inmensamente poderoso y grande tendrá los recursos necesarios para darte lo que tú necesitas? ¿Ese Dios inmensamente poderoso tendrá el poder necesario para defenderte? ¿Creemos en eso? O no, Dios dice esto, no, pues que yo no creo que es así, no, sí, no, pero es que Dios me dará, sí, no, pero es que Dios sí me defenderá. O sea, son temores que solo son producto de ¿qué? Completa ignorancia acerca de la grandeza de Dios. Cuando uno ve el pueblo de Israel en el desierto, recuerdan que estudiamos de un pecado abominable, un pecado espantoso que fue llamado el día de la provocación de la ira de Dios. ¿Cómo el pueblo provocó la ira de Dios? ¿Cómo lo provocó? Pensando, ve, ¿y qué vamos a comer? Cuando la gente duda del sustento, sí, es una provocación a la ira de Dios. Porque cuando usted duda de que Dios lo pueda proteger, lo pueda guiar, lo pueda defender, ¿qué clase de Dios tiene usted? Un Dios pichurrio, que no sirve para nada, no sabe nada, no tiene poder, no está, no defiende. El temor es producto de pensar que Dios es una porquería. Sentir temor cuando Él se ha hecho cargo de nosotros es un pecado espantoso y muy común. Y llega una noticia y me asusto. Y llega tal cosa y me preocupo. ¿Por qué? Porque tengo una imagen de Dios paupérrima. Por eso fue considerado. Dios hace los milagros en Egipto poderosísimos y luego no hay agua y el pueblo se queja y se pone a llorar. Mejor hubiéramos muerto, mejor nos devolviéramos. Dice, eso es tentar la ira de Dios, porque eso es manifestar que en mi corazón la imagen que tengo de Dios es una porquería. Y eso en el caso de aquel que le está haciendo caso a Dios, porque es que ese es nuestro problema. Le hacemos caso a Dios, seguimos sus principios, oramos, venimos a la iglesia y viene un problema y nos preocupamos. Gravísimo. Pero hay algo todavía más grave. Y es aquel que ni siquiera le hace caso a Dios. Y que es todavía peor, porque uno dice, bueno, le estoy haciendo caso a Dios y me toca luchar en oración, esa es la verdadera guerra espiritual. Señor, perdóname, otra vez estoy desconfiando de tu provisión, Señor, por favor, perdóname, yo bestia soy, sí, permíteme, perdóname y permíteme entender que eres tan poderoso que tú estás haciendo exactamente, en fin, pero están los otros, los que, conociendo lo que Dios dice, ni siquiera le hacen caso. Y para esos también, pues, continúa el pasaje, Isaías 40:27. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel, mi camino está escondido de Jehová y de mi Dios pasó mi juicio? Ese es el otro problema. ¿Qué es lo que dice ahí? Dios es inmensamente grande y el pueblo piensa que yo no veo lo que están haciendo. Y cuando piensan que yo no veo lo que están haciendo, ¿sí? También están pensando que yo no voy a juzgar lo que están haciendo. O sea, es tal su imagen de Dios que ni le pare bolas. Si Dios dice que haga tal cosa, no importa. Dios dice tal otra, no importa. Eso hagámosle a nuestra manera.
¿Cómo será de deficiente, de pobre esa imagen de Dios para ni siquiera hacerle caso? ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece ni se fatiga con cansancio y su entendimiento no hay quien lo alcance? No, Dios va a juzgar evidentemente. O sea que el asunto es que tanto conocemos la grandeza, la santidad de Dios. A veces en los miércoles, en los tiempos de oración, más de una vez he escuchado que alguien profetiza sobre otra persona diciéndole, no me conoces. Y llevo años escuchando a veces eso. Los invito los miércoles a la oración, cuando no hay curso bíblico, qué bueno que vengan. ¿Sí? Cuando yo escuchaba que en profecía decía, no me conoces, decía, ve, ese no es cristiano. Yo pensé que sí, pero parece que no es cristiano. Pero al pasar el tiempo y meditando en el asunto, sí es posible que algunos no sean cristianos, pero también es que hay cristianos que no conocen realmente a Dios, que han nacido de nuevos, pero no tienen ni idea de la grandeza de Dios. Entonces la persona está en una aflicción porque le está pasando algo y Dios le dice, no me conoces, no tienes ni idea de mi capacidad, no tienes ni idea de lo que yo estoy haciendo con esta situación, no tienes ni idea de la bendición que tengo preprogramada a través de esto. Si tú me conocieras y sabieras cómo soy, estarías feliz en esta situación, pero como no me conoce, por eso estás llorando, por eso estás lleno de angustia, por eso estás con resentimientos, por eso te sientes que no eres amado, no tienes ni idea quién soy yo. Y ese es nuestro problema, no conocemos verdaderamente a Dios. O sea que si hay algo que necesitamos es conocer a Dios. Ahora, una aclaración muy importante. Ser pésimo cristiano, producto de no conocer a Dios, no quiere decir que sea mala gente. No quiere decir que sea mala persona, que sea deshonesto. No, hay pésimos cristianos que son excelentes personas, pero no conocen a Dios. Y su destino, pues será la perdición. O sea que no se trata de cambiar, se trata de conocer a Dios, que traerá como consecuencia obviamente un cambio verdadero. ¿Cuál era el problema de Faraón después de esta introducción? Faraón no conocía a Dios. Faraón tenía esclavo a un pueblo que llevaba 450 años bajo su dominio y obviamente no podía ser el mismo Faraón. O sea que Faraón tras Faraón venían esclavizando al pueblo de Israel. Faraón era un hombre normal que gobernaba a su pueblo pensando en el beneficio de su pueblo. Cuando llegan dos fulanos, sí, yo pienso que Aarón y Moisés del desierto ahí oliendo a cabra, qué sé yo, sí, a decirle, deja ir a mi pueblo, deja ir a 2 millones de trabajadores gratis que tienes allí. ¿Se imagina la ruina económica para Faraón pensar en dejar ir esa fuerza laboral? ¿Qué hace un hombre que por generaciones ha mantenido eso allí? ¿Cuál? O sea, este par de locos decirme que deje ir, que acabe con mi país. Ya para nada. Entonces, ¿qué hacía Faraón? Pues hacía lo que tenía que hacer. Los egipcios los hebreos como conejos se estaban multiplicando. ¿Sí? Ellos pensaban que si venía cualquier ejército extranjero y los hebreos se aliaban con los extranjeros, los acababan. Entonces tenemos que diezmar este pueblo, tenemos que mantenerlo en dura servidumbre, vamos a matar los varones de ahora en adelante que nazcan, vamos a dejar solo a las mujeres porque no queremos un pueblo que nos destruya. Faraón estaba haciendo lo más conveniente, estaba cumpliendo con su responsabilidad con su pueblo. ¿Cuál era su problema? No conocía a Dios. Sí, no conocía la autoridad de los mensajeros de Dios. Y por eso cuando le dijeron deje ir a su pueblo, pues olvídese, ridículo lo que me están pidiendo porque no conocía a Dios. Ahora, además de esto, no debemos olvidar que el pueblo de Israel, ¿por qué está esclavo en Egipto? Dios lo sacó, lo llevó a la tierra prometida, Dios lo llevó a la tierra prometida, le dijo que esa tierra era Abraham, para él, para su descendencia, por siempre. Si esa tierra es para siempre, ¿qué tienen que hacer? Quedarse allí. Y cuando hubo hambre, salieron corriendo a Egipto. Los devolvieron de Egipto. Volvió a haber hambre, salieron corriendo a Egipto. ¿Por qué salían corriendo a Egipto? No confiaban en la provisión de Dios en el lugar que Dios los tenía. No confiaban en la provisión de Dios en el lugar que Dios los tenía. Nos salió la residencia en Estados Unidos y cosas por el estilo.
y me decían, vaya para Estados Unidos, sus hijos en Estados Unidos van a ser ciudadanos del mundo, tal cosa y tal otra, y todo muy bonito, y yo simplemente pensaba, y es que Dios no nos puede sostener acá. Es más, el ambiente allá es muy complicado para levantar hijos cristianos, ¿sí? Familiares que se han ido cristianos, nada que ver con sus hijos, ¿sí? Grave su cristianismo. Entonces, todas las flores, ciudadano de Estados Unidos, y eso no tiene ningún valor para mí. Donde estoy, Dios me puede sostener. Y una vez ve que la gente hasta arriesga su vida por ir a otro lugar para que Dios lo sostenga. Y es que si no voy a Estados Unidos, el sueño americano, aquí me muero de hambre. Aquí Dios lo puede sostener. ¿Sí o no? Obviamente que sí. Eso no creyó el pueblo de Israel y por eso terminó esclavo en Egipto. Ahora, si usted lee la historia, ve que Dios les dijo que se fueran para Egipto. ¿Pero por qué Dios les dijo que se fueran para Egipto? Pues bueno, eso es como cuando uno le dice al hijo, no, mi hijo, no, mi hijo. Y él insiste y de tanto insiste, uno le dice, bueno, vaya a comer tierra por allá. Y entonces Dios los mandó a Egipto, es cierto, pero producto de su incredulidad, a comer tierra. 450 años allá estuvo el pueblo en esclavo, producto de no confiar en la provisión de Dios. Sin embargo, Éxodo 2:23, aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Bueno, de tanto garrote clamaron a Dios, gimieron producto de su situación y evidentemente Dios, en cumplimiento de su promesa, pues mandó a Moisés y a Aarón a rescatarlos. Pero, insisto, el problema es que Faraón ni el pueblo hebreo conocían a Dios. Cuando Dios envía a Moisés, Moisés le dice, pero ¿yo quién le voy a decir quién es usted? Y ahí aparece el famoso yo soy. ¿Sí? ¿Y qué le digo? Yo soy me envió y no me van a creer. Entonces el Señor le dijo, no, pues coja su vara y se vuelva culebra y meta su mano y se vuelve leprosa. Le dio unos milagros para que a través de esos milagros convenciera a Faraón. Efectivamente, Éxodo 7:8. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, si Faraón os respondiere diciendo, mostrad milagro, dirás a Aarón, toma tu vara y échala delante de Faraón para que se haga culebra. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová le había mandado, y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos y se hizo culebra. O sea que cuando Faraón le dijo, ya no, ¿cuál Dios? Pues tiró la vara y la vara se convirtió en culebra. Ahora, el asunto es que los hombres creemos en un Dios y ese Dios tiene que ser pues, poderoso. Debe poder hacer milagros para poder bendecirme o para poder defenderme. Si alguien tiene un Dios que no hace nada, pues ¿qué Dios va a tener? O sea, la idea del Dios es que el Dios funcione y obviamente los milagros son una de las señales para poder ver si el Dios es real o no es real. Sin embargo, el problema es que no solo Dios hace milagros. Dios ha hecho milagros, hizo muchos milagros a través de Jesús para mostrar la autoridad de Jesús e hizo un milagro particular que debe ser tenido en cuenta, que no debe ser olvidado. Romanos 1:3 dice, acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. O sea, ¿qué es lo que testifica que Jesús es Dios? Resucitó de los muertos. Ese es el milagro clave que muestra la autoridad de Jesús. Además de eso hizo cientos, miles de milagros en los 3 años que estuvo haciendo ministerio. Pero este milagro es súper clave. En otra parte Pablo dice que los que no creen en la resurrección, mejor dicho, son los más miserables de todos los hombres. Porque la clave está en la resurrección, que muestra el poder de Jesús y que muestra el camino que nosotros también seguiremos, pues vamos a resucitar. Sin embargo, hay seres sobrenaturales, aparte de Dios, que también hacen milagros. Y obviamente, como no están en comunión con Dios, buscan hacer milagros para alejar a la gente de Dios. ¿Sí? ¿Cómo es que dicen que las brujas, que las hay, las hay? ¿Sí?
¿Qué quiere decir? Que hay poder en la brujería, que hay poder en este tipo de cosas, hay muchísimo poder allí. Alguna vez leí el testimonio de un sumo sacerdote satánico. A él lo mantenían en Nueva York, en un apartamento, mujeres hermosísimas, toda la droga que quisiera, todo el dinero que quisiera, y simplemente lo llamaban los empresarios. Necesito que haga una misa negra por fulano. Y el fulano hacía una misa negra por el fulano y al otro día lo atropellaba una tractomula y le quebraba todos los huesos. O sea, súper efectivo. El problema fue que el hombre se le fue la mano en la droga y en los vicios y los de la comunidad lo botaron a la calle, luego lo quisieron asesinar y él cuenta una historia larguísima de cómo sí, él usaba en las misas negras el poder de Satanás para hacer lo que le pidieran. Eso era matar gente, inclinar decisiones, una cosa tremenda. Efectivamente estos poderes existen y como existen Dios nos advierte desde épocas muy remotas, Deuteronomio 13, 1 al 4. Dice, cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció. O sea, no está diciendo que son falsos. Dios mismo está diciendo, si aparece alguien y te ofrece una brujería, te ofrece tal cosa, y eso funciona, si eso funciona, ¿qué va a pasar? Mi madre alguna vez me llevó donde un sacerdote que era el medium de Gregorio Hernández. Y me dio mis remedios y mis cosas y funcionó. Entonces luego había que volver porque si funciona, ¿qué hace uno? Pues vuelve. Eso es lo que se trata de hacer con los milagros, ¿sí? Que cosas que funcionan que hacen que la gente vuelva. Pero ¿cuál es la advertencia? Dice, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles, no darás oído a las palabras de tal profeta ni a tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. O sea, ¿qué es lo que dice Dios? Esos milagros vienen con el propósito de alejarlos de Dios. Pilas, no pongan atención a esto. Uno lo ve sencillo, ¿no? Es la persona que se le enferma a su hijo, entonces va a donde Juan Carlos, va a donde Carlos y no encuentra no encuentra solución. Entonces piden oración en la iglesia y el niño no se sana. Y no, pero es que yo conozco una bruja, esa es buenísima, eso sí lo que hace es, o sea, la gente se sana. ¿Y qué hace la gente? ¿Sí? ¿Qué hace la gente? Su hijo, su bebé es tan precioso que, pues bueno, eso no es lo que Dios dice, pero si allá me la van a sanar. Y ese es el gran problema de la gran mayoría. Yo lo he explicado muchas veces. Por un lado están los objetivos que tenemos y por otro lado están los métodos. El método para hacer todas las cosas debe ser lo que Dios dice. Quiero dinero, Dios me da los métodos. Pero cuando los objetivos se vuelven más importantes, la gente se olvida de Dios y hace cualquier cosa por lograr los objetivos. Aquí en la iglesia asistió alguien muchos años con problemas económicos, igual no le hacía caso a Dios tampoco, mal económicamente. Y hasta que un día nos cuenta, no, es que está haciéndose baños de asiento en su casa, que una bruja le recomendó y tal cosa y tal otra, y uno orando para que el fulano y la familia pues le fuera bien y haciendo brujería y aún viniendo a la iglesia. ¿Por qué? Porque los objetivos se vuelven tan tenaces, se meten tanto en el corazón que no me importa olvidarme de Dios con tal de cumplir con esos objetivos. Y es lo que realmente pasa. Alguna vez mi hija estaba enferma en Ecuador, teníamos un médico homeópata, pero alguien me dijo, no, ese es medio brujo. Entonces yo a la siguiente cita que fui lo frenteé. Dije, vea doctor, lo que pasa es que yo sé que mi hija está enferma y está pues grave, pero hay algo más importante que la salud de mi hija y es hacer las cosas bien delante de Dios. Si usted está metido con cosas raras, simplemente dígame y yo me voy. Bueno, él dijo que no. Sí, pero el punto es ese, ¿qué es más importante? ¿Lograr objetivos o hacer las cosas como Dios dice? ¿Sí? Unas ganas locas de fornicar, bueno, ¿y va a esperar para casarse? ¿O se va a saltar las reglas de Dios? ¿Sí? ¿Qué dinero? ¿Va a hacer las cosas correctas o va a saltar las reglas de Dios? Ese es el gran problema. Y los milagros son espectaculares en ese sentido para jalar a la gente y alejarla de Dios. Ahora, también otro problema con los milagros es que puede cambiarse la autoría de los milagros. Dios hacer un milagro y decir que fue el diablo, o decir que fue el brujo.
Y a veces lo que ocurre en nuestro medio es que Dios hace milagros y la gente, en lugar de poner los ojos en Dios, la pone en el pastor. No, ese pastor es, pero... Y el pastor es bien torcido y predica bien torcido. Entonces, en pos del milagro se van tras una pésima doctrina. Alguna vez alguien comentaba, dice, oye, es increíble, pero en tal reunión que van a hacer aparece el nombre grandísimo del pastor. El de Jesucristo no aparece. Sí, o sea, ya es la gloria de los hombres, no la gloria de Dios y los hombres detrás de los hombres. Ahora, hay algo mejor que los milagros para acercarse a Dios y es la disposición del corazón. ¿Sí? Cantaron, endecharon, no sirvió. Juan Bautista, Jesús no sirvió. No importa el método. Cuando hay un corazón dispuesto, ese corazón dispuesto va a recibir la revelación de Dios. Cuando el corazón no está muy dispuesto, ¿qué va a hacer? Va a pedir milagros. Pasó con Jesús y sus discípulos. Tomás le contaron todos sus discípulos que había resucitado, que lo habían visto, y Tomás, ¿qué dijo? Si yo no meto los dedos ahí en los huecos, en la llaga, en su costado, yo no creo. ¿Sí? Pues resulta que San Juan 20:26, 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, bien directa la cosa, ¿no? Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente. ¡Qué vaciada! Yo estoy seguro que él no metió los dedos. Yo creo que con solo verlo ahí con las llagas y todo eso que iba, vamos a ver si es usted. No creo. ¿Sí? Sin embargo, el milagro que produjo en Tomás, entonces Tomás respondió, Señor mío y Dios mío. Ay, qué bueno que creyó. Pues bueno, eso no fue lo que dijo Jesús. Más adelante Jesús dice, versículo 29, Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. No necesitamos de milagros para creer en Dios. Dios los puede hacer. Pero el problema es que los milagros no siempre convencen. La revelación, cuando hay disposición, sí funciona siempre. Podemos decir, hay un milagro que se llama revelación. Cuando usted está dispuesto, Dios le habla a lo profundo de su espíritu y usted entiende y cree. Cuando usted está dispuesto. Cuando no está dispuesto, no hay forma ni milagro que le pueda ayudar. Sí, el punto es ese. Entonces, el verdadero milagro es la revelación. 10 leprosos se sanaron. Solo uno se salvó. Miles comieron en 2 ocasiones sacado de una cesta, milagrosamente. Y esos miles gritaron que Jesús fuera crucificado y que Barrabás, un ladrón, saliera libre. Eso es lo que produce los milagros. Sí, los milagros sirven para el mejor postor. Los milagros nos pueden animar, pero cuando no hay revelación, cuando faltan los milagros, también va a faltar ese deseo, ¿sí?, de caminar con Dios. Y a veces los milagros, como decía antes, se los imputan al diablo. Jesús hizo milagros a la lata y predicaba con una sabiduría espectacular. Los que tenían un corazón dispuesto reconocían en él el Hijo de Dios. Los que no, ¿qué pasaba? San Juan 10, 20 dice, muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí, ¿por qué le oís? Imagínense, Jesús haciendo milagros y predicando, imagínense que Jesús predicando y la gente decía, no, ese es un endemoniado, no lo escuchen, es un endemoniado. ¿De qué les estaba hablando? Seguramente de su pecado, de su codicia, de su necedad, de su fornicación, de todos sus pecados. Entonces, claro, no es un demonio, no lo escuchen. Pero había otros con corazón dispuesto, ¿sí? Y entonces decían otros, estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Aquí el punto es ese, el verdadero milagro, ¿sí?, es recibir la revelación. Si continuamos con Faraón, ¿qué pasó con el milagro? Éxodo 7:11. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos, pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras. Yo quisiera que hicieran películas, pero bien hechas, ¿sí? ¿Cuántos hechiceros habría allí? Fácilmente podría haber 10, 7, 10.
Y cada uno llegó con su vara y la echaron y eso se volvió mucho espaguetis ahí, puras culebras. ¿Cuánto poder había allí en esta gente? Y no poder de Dios. Era un tremendo poder. Claro, cuando Faraón ve que el otro lleva su vara y sus 10 brujos también, ¿cuál es la autoridad de este si aquí también hay culebras? Sin embargo, Dios tiene sus detalles. Dice, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Trate de imaginarse la vara de Aarón convertida en culebra comiéndose 10 culebras más. Eso debió ser una cosa, pero así genial, ¿no? ¿Cuánto se demoraría en comerse las 10 culebras? ¿Qué? Una por minuto. O sea, eso fue un espectáculo allí. Pero parece que eso no tocó el corazón de Faraón. ¿Sí? Y sin embargo, ese pequeño detalle habla de lo que los hombres hacen, que funciona es temporal. Lo que Dios hace es eterno. ¿Qué es lo que realmente dice su palabra, verdad? Primera de Juan 2:17. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. A Faraón no le interesó, el milagro no lo convenció, endureció su corazón. ¿Cuál era el problema de Faraón? No tenía ni idea con quién se estaba metiendo. No tenía ni idea con quién se estaba metiendo. A él le parecía normal lo que estaba haciendo. De tantos dioses, yo aquí tengo también que hacen brujerías. Él no tenía ni idea con quién se estaba metiendo. Dios vuelve, manda a Moisés y le dice, cuando él vaya a bañarse al río, vaya y dígale que si no deja salir a mi pueblo, todo se volverá sangre. Éxodo 7:20. Y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó, y alzando la vara golpeó las aguas que había en el río en presencia de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Asimismo los peces que había en el río murieron, y el río se corrompió tanto que los egipcios no podían beber de él. Y hubo sangre por toda la tierra de Egipto, y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos. Bueno, el río era como un dios. El río es el que les daba la vida. Se habla de unas crecientes del río que producían unas cosechas espectaculares y el río que les daba la vida se corrompió. Era la forma en que Dios destruía a los ídolos de los egipcios. Pero aquí aparecen otra vez los magos y hechiceros, solo que hacen algo bien absurdo, ¿no? En lugar de coger el agua hecha sangre y volverla agua otra vez, ¿qué hicieron? Cogieron más agua y la volvieron sangre. Eso me recuerda a lo que pasa con la brujería. No, que tiene una brujería, no, traigamos otro brujo más grande, entonces le quita la primera y le deja una segunda. ¿Sí? Y siempre las consecuencias son peores. ¿Sí? Y cuando habla de la brujería, la Escritura habla de eso. Podrás sanarte por un tiempo, pero luego será peor. Lo dice muy claro la Escritura. Y entonces aquí vemos a los brujos, pues están minando la fe de Faraón. Le están quitando la autoridad a Moisés, pero no están ayudando, porque están convirtiendo la poca agua que quedaba todavía en sangre. Pasó el tiempo y no se ablandó el corazón de Faraón. Éxodo 7:22. Y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová había dicho. Y Faraón se volvió se fue a su casa y no dio atención tampoco a esto. Y en todo Egipto hicieron pozos alrededor del río para beber, porque no podían beber de las aguas del río. Y se cumplieron 7 días después de que Jehová hirió al río. Como no funcionó, Éxodo 8:1. Entonces Jehová dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón y dile, Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y si no lo quieres dejar ir, he aquí yo castigaré con ranas todos tus territorios. Entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto y subieron ranas que cubrieron la tierra de Egipto. Ranas por todos lados, en las camas, en todos, eso era pisando ranas, terrible. Versículo 7, los hechiceros hicieron lo mismo, hicieron más ranas. Bueno, esta vez sí Faraón como que ya la vio más grave. ¿Sí? Parece que incomodado por las ranas, llamó a Moisés, versículo 8. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, orad a Jehová para que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificios a Jehová. Por ahí comienza la gente, ¿no es cierto? No, a la iglesia no, pero ore por mí. Bueno, al menos pidiendo oración. El pedir oración implica que, bueno, de golpe puede funcionar, de golpe hay algo de autoridad allí. Y efectivamente, Faraón pide oración, pide que sean quitadas las ranas y se compromete a dejar ir al pueblo. Y uno dirá, no, pues colorín colorado.
Hay un detalle curioso que le dice Moisés: ¿y cuándo quiere que quite las ranas? Dice mañana. Uno diría ya, pero bueno, él dijo mañana. El problema es que Éxodo 8:13, e hizo Jehová conforme a la palabra de Moisés, y murieron las ranas de las casas, de los cortijos y de los campos, y las juntaron en montones y apestaba la tierra. Pero viendo Faraón que le habían dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó como Jehová había dicho. Y allí viene lo tremendo, ¿sí? ¿Acaso qué necesitamos para entregarle nuestro corazón a Dios? Porque vemos que Dios usa muchos métodos y vemos que Dios nos puede colocar así como Faraón, llenos de ranas, hasta que decimos: no, Señor, de verdad, yo sí me voy a portar obediente. Pero pasa la crisis y pasa el compromiso y volvía a lo mismo. Continúen estudiando esa historia, verán que Faraón sube y baja como yo-yo, ¿sí? Hasta que Dios no toca lo más precioso. Sus hijos primogénitos, todos los primogénitos del pueblo egipcio murieron, una cosa espantosísima. Si uno se pone a pensar eso, fue una cosa terrible, y ahí sí dijeron: bueno, vaya, y lo dejaron ir. Y luego que se fue, volvió y endureció su corazón y dijo: no, yo los hago devolver, y se fue detrás. Y viendo que el pueblo de Israel por fe pasó en medio del mar que se dividió, ellos fueron a pasar por vista, por lógica. No, si ellos pasaron, nosotros pasamos. Y fueron completamente exterminados allí. La arqueología muestra que allí están las ruedas de los carros, en esa parte del mar. Se puede meterse en internet y encuentra las ruedas de los carros destruidos, sí, del pueblo que fue destruido allí. Pero la pregunta o la meditación, como quien dice el que tiene oídos para oír, oiga, ¿qué necesitamos para caminar con Dios de verdad? Con diligencia. ¿Milagros? ¿Golpes, disciplinas? A veces uno le dice a alguien: mira, yo sé que pídele a Dios que le dé muchos años a tu suegra, porque tu suegra es lo único que te mantiene espiritual. Es una suegra terrible, sí, pero es lo único que lo mantiene espiritual. Cuando la suegra no molesta, se olvida de Dios. Puede ser una situación económica. Algunos, la situación económica es lo único que los mantiene espirituales. Entonces andan tratando de salir de esa crisis económica, y Dios, que conoce el corazón, dice: si te arreglo tu economía, te pierdo. Te tengo que mantener así. O sea, cada uno puede tener el punto donde Dios está tratando de decirle: quiero que camines, no quiero que me obligues a estas situaciones, sino que entiendas, sí, que esta situación es para que tú te dispongas. Pero qué bueno que le pidamos a Dios revelación de su grandeza, para que no sea necesario ni los milagros, ni las garroteras, sino que con todo gusto, entendiendo la grandeza de nuestro Dios, caminemos, ¿sí?, para acercarnos y disfrutar de su santidad. Vamos a orar.